12:33 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y hoy tenemos en la entrevista principal a un gran amigo, Rolkin Lorenzo Jiménez, licenciado en Derecho, mención cum laude en la Pontificia Universidad Católica, Mater et Magistra, la mejor de todas, recinto Santo Tomás de Aquino. Tiene magíster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, una de las mejores ciudades del mundo. Ha cursado estudios sobre el funcionamiento de la Unión Europea, Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, y ha realizado también el curso de Inteligencia y Seguridad, Vínculos entre el Terrorismo y el Crimen Organizado. Pudiera seguir, señores, leyendo el amplio perfil de nuestro querido invitado, pero real efectivamente vamos a deleitarle con sus conocimientos. Así que bienvenido una vez más. O bueno, esta es la primera vez que tú vienes. No, esta es la segunda vez. La segunda, por eso es que te lo digo y también fuiste al podcast. Claro, muchas gracias. Bienvenido a Modo Opinión. Muchas gracias, Samuel, y a todo el equipo, y saludos a los amigos Radio Escucha. Sí, es Rolkin. El tema principal que nos está asustando a todos los dominicanos, porque ya antes era preocupación, ahora ya es susto, porque lo que está sucediendo en Haití, siempre hemos visto que hay violencia, que han secuestrado, pero la semana pasada anunciábamos que las bandas se pusieron de acuerdo, la partida de delincuentes se pusieron de acuerdo con un fin común, y eso es extraño. Pero edifícanos un poco, Rolkin, con ese tema. Sí, Samuel, tú sabes que históricamente Haití ha sido noticia internacionalmente cuando hay estabilidad, cuando hay relativa estabilidad. Sí. La estabilidad es algo excepcional y por eso es noticioso. Exacto. Sin embargo, de vez en cuando sabemos que cuando, por ejemplo, ocurrió el derrocamiento de la dinastía de Duvalier en el 86, la elección de Aristide, el posterior derrocamiento, el derrocamiento de Aristide otra vez en el año 2004, la MINUSTAH, el terremoto, Haití acapara la atención de la comunidad internacional cuando ocurren esos hechos, ni hablar también del famoso huracán Matthew que dejó aquel desastre en el año 2016. Sin embargo, ahora, el monopolio que tiene Haití en la opinión pública internacional en las últimas semanas no viene dada por ningún fenómeno natural, catastrófico o pandémico, como nos ha tenido acostumbrado el vecino país, sino por el hecho que parece que ya allí el mínimo de estado que quedaba fue barrido. Yo particularmente creo que esta es una de las tantas repercusiones del asesinato, del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. En una democracia y importan mucho las formas, y la figura presidencial es una magistratura en cierta forma, no solamente práctica, sino también simbólica. Cuando matan a un presidente, mucha gente dice, pero caramba, el tejido social está roto, porque si el jefe de Estado no tiene seguridad, ¿qué le queda a un ciudadano común? Ahora bien, yo veo que en los últimos días muchos expertos en este tema, gente muy respetada, se enfocan mucho en las consecuencias del problema. Y olvidamos, como ocurre con otros conflictos internacionales, las causas estructurales del problema. El problema haitiano tiene distintas causas, distintas raíces. Sin embargo, yo he visto que se ha perdido de vista mucho analizar un problema constitucional que existe en Haití. Y es el diseño constitucional, valga la redundancia, que hay del gobierno. En Haití, tras la caída de los Duvalier en 1986, se inicia un proceso de reforma constitucional. Y en 1987 se aprueba y se promulga una nueva constitución que establece un sistema de gobierno semipresidencialista o semiparlamentario. Haití se aparta de la costumbre latinoamericana de tener un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y Haití lo que hace es copiar el modelo francés, creado por De Gaulle en 1958 con la famosa Constitución de la Quinta República. ¿En qué consiste ese modelo francés llamado semipresidencialismo o semiparlamentarismo? Consiste en lo siguiente: hay un presidente de la República electo por el pueblo a través del voto popular, que es jefe de Estado. Hay un primer ministro que es designado por el presidente, pero debe ser ratificado por el Congreso, y ese primer ministro es jefe de gobierno, y no es una figura simbólica, es quien lleva la función ejecutiva, es quien ejecuta, es el operador. El presidente, en cierta forma, es quien traza las políticas públicas y el primer ministro es quien la ejecuta. Israel es así también. Israel es así. Pero no entiendo por qué. ¿Qué ocurre en Francia? En Francia, cuando el presidente es de un partido, pasó, por ejemplo, con Mitterrand en los años 80, uh-huh, y el Parlamento, el Congreso, es controlado por otro partido, se da lo que se denomina la cohabitación, porque el presidente designa al primer ministro, pero tiene allí un Parlamento que le es hostil políticamente. Entonces el Parlamento muchas veces le impone al presidente
al primer ministro. En Francia, eso, insisto, se llama la cohabitación, donde hay un presidente de un partido y un primer ministro como jefe de gobierno de otro partido. Un país con tanta institucionalidad y con tanta madurez política como Francia maneja eso sin mayores problemas. Reitero, en los años 80 se dio con Mitterrand como presidente de la República Francesa y con Chirac como primer ministro. ¿Qué ha ocurrido en Haití? Que en Haití es constante que el presidente, cuando es de un partido, y el Congreso es controlado por otro partido o por otras coaliciones opuestas al presidente, el Congreso constantemente le exige al presidente la remoción del primer ministro y tiene que verse el presidente en la necesidad de negociar un primer ministro con el parlamento opositor. Entonces, se da una inestabilidad tal porque una vez el presidente remueve al primer ministro, tiene que cambiar a todo el tren ministerial. Si tenías un ministro de Obras Públicas que tenía 1 año o 2 meses, tienes que cambiarlo y viene con otro programa, con otra política, con otro enfoque. Esa tendencia haitiana a copiar modelos, yo diría que inoperante con su realidad histórica y sociopolítica, no es nueva. Cuando en 1804, 1 de enero de 1804, Haití proclama su independencia y se convierte en la primera nación negra del mundo en ser soberana y en la única revolución de esclavos que hasta la fecha ha triunfado, Haití, en lugar de copiar el modelo que tenía más próximo, que era el de Estados Unidos, el sistema presidencialista, que luego sería emulado por los demás países de América Latina, como nosotros, Haití, en lugar de hacer eso, lo que hace es que toma el modelo napoleónico, el modelo francés imperante en 1804. ¿Y cuál era? La monarquía. Recordemos que Napoleón instaura en 1799 el consulado, tritura todas las ideas revolucionarias y da paso hacia un régimen absolutista con un imperio. Entonces, Dessalines se proclama, Jean-Jacques Dessalines se proclama emperador en 1804. Y fue un régimen muy autoritario. Dessalines muere y el país se divide. Es decir, el modelo imperial fue tan nefasto para Haití que generó la división del país. El país se divide en dos: un reino al norte con Henri Christophe y una república al sur con Alejandro Pétion. Aunque hay historiadores que también señalan que en la parte oeste de Haití también hubo una pequeña república. Entonces, recapitulando, considero que una de las causas estructurales del problema radica en la existencia en Haití de un diseño constitucional del gobierno que no va acorde con su realidad histórica y sociopolítica y que no es propio de un país que necesita operatividad en el ejercicio del mando. Rolkin, mi hermano querido, y que somos primos, aunque sea porque tu segundo apellido es Jiménez. Creo que sí, claro. Mira, comparto mucho. Sí, lo creo, somos con Z los dos. Sí, claro. Okay, ahora sí. Y eso también tiene un porqué. Pero como tú dices, Rolkin, que creo que más bien en ese sentido, por lo menos desde el punto de vista de todo el nacimiento de todo ese estado que en la actualidad están pasando por una situación muy compleja. Ahora bien, Haití, para los intereses de República Dominicana, desde 1844, cuando se formó el segundo estado que se formó en el territorio que compartimos ahora ambas naciones, es un problema hasta que existan como estados, hasta que existamos como macrocomunidades, siempre será un problema de seguridad nacional para nuestro país. Y obviamente eso hay que manejarlo con las herramientas necesarias, no desde el odio, sino con todos los instrumentos que el Homo sapiens ha creado para poder disuadir y resolver esta situación. ¿Cómo tú ves que se puede encaminar ese proceso de reconstrucción del Estado de Haití, que como Estado hoy en día tiene muchas debilidades? Bueno, mira, Maristi, yo creo algo. Primero, yo ni le llamaría reconstrucción. Yo le llamaría construcción. Juan Bosch, en uno de sus libros, Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, hace todo un recuento histórico de la isla de Santo Domingo, y él se refiere a Haití y dice, es un país que nació sin rumbo. Inviable. Sí, inviable. Entonces, por lo tanto, yo creo que allí lo que es primero es que sembrar la semilla de la institucionalidad democrática, que no la ha habido. Y en segundo lugar, yo creo que no es un problema de República Dominicana. Yo creo que la postura dominicana en los últimos 10 años y sobre todo a partir del año 2020, cuando el asunto se recrudece más, ha sido la correcta. Es la internacionalización del problema. En América Latina hay ejemplos de sobra de conflictos que si no se hubiesen internacionalizado, si no se hubiesen latinoamericanizado, todavía estuvieran generando repercusiones. Yo pongo siempre un ejemplo, aunque guardando las distancias abismales, y fue el caso del Canal de Panamá. En Panamá, desde que Panamá se proclama independiente en 1902,
bueno, no cayó bien allí la construcción de un canal por parte de Estados Unidos y controlando 10 millas de lado y lado, la famosa zona del canal. Que tiene sus detrás. Claro, tiene sus detrás, pero por lo menos ya en cuanto a la de jure, de derecho, ya aquello es territorio soberano panameño, y siempre Torrijos decía, Panamá es el único país del mundo que tiene 5 puntos cardinales, porque tiene un país en el medio. Y Torrijos fue inteligente, él dijo, yo no puedo mantener el conflicto simplemente como una bandera panameña. Esto hay que internacionalizarlo, hay que latinoamericanizarlo, y eso fue lo que llevó a los tratados Torrijos-Carter que implicaron la devolución del canal a Panamá. Pues bien, lo que ha hecho República Dominicana, llevando el tema haitiano al foro por excelencia, que es el foro de Naciones Unidas, ha sido la política correcta. Yo creo que nosotros quedarnos con un tema doméstico, manejándolo solo a lo interno de la isla, esbozándoselo al mundo solo desde los foros o desde la tribuna dominicana, desde el territorio nacional, hubiese sido una política incorrecta. Bien. Llevar al asunto hacia Naciones Unidas y a otras instancias, creo que ha sido la postura correcta, y al Consejo de Seguridad sobre todo. Señores, vamos a una pausa y continuamos aquí con Rocky Jiménez. Adelante.